estimadas y estimados amigos de la facultad. Un saludo muy especial al maestro Mauricio Chaurón, que es nuestro invitado especial el día de hoy. Después de las importantes e interesantes charlas que tuvimos la semana pasada con Manolo Arriola y hoy en la mañana con Milton Torres sobre pues que nos enmarcan dentro de la filosofía pues para mejorar nuestras técnicas andagógicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y sobre todo de cómo fortalecer esas habilidades blandas del saber ser, saber conocer, saber hacer que tienen que tener nuestros estudiantes como competencias genéricas. Y el objetivo pues de esta charla va dentro de la misma línea, que es fortalecer esta conferencia. Esta conferencia es para fortalecer esa técnica andagógica para generar ese pensamiento reflexivo y crítico en los estudiantes dentro de las competencias genéricas, también de saber ser, saber conocer y saber hacer. Y para eso es que hemos invitado a nuestro estimado amigo Mauricio Chaulón, quien, para empezar, es cofundador del Seminario Permanente del Pensamiento Crítico en la Escuela de Historia. Precisamente eso es esa experiencia es la que nosotros queremos que traiga aquí a la facultad. Y Mauricio es licenciado en Historia, tiene una maestría en Antropología Social, pensum cerrado del doctorado en Ciencias Sociales de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, profesor e investigador titular del Instituto de Investigaciones de la Escuela de Historia de la USAC, coordinador del programa de investigación crítica a la modernidad capitalista y de la investigación actual sobre sujetos y hegemonía en el bicentenario del Estado-Nación guatemalteco. Especialista en historia latinoamericana del siglo XX, historia contemporánea, historia política y cultural popular. Académico docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Rafael Andívar y miembro del consejo de dicha facultad. Así es que con estas breves líneas presentamos pues a nuestro estimado amigo Mauricio Chaulón y te dejamos en el uso de la palabra, Mauricio. Muchísimas gracias, Carlos, por esta invitación. Pues yo me siento muy honrado porque estoy acá en un claustro docente al cual aprecio mucho, no solamente por ser un claustro histórico, el de la Facultad de Arquitectura, sino también por tratarse siempre de un claustro con una praxis de compromiso con nuestra Universidad de San Carlos, sobre todo en estos momentos en que la universidad sigue tomada por estas fuerzas corruptas de facto. Y para mí es un gran gusto, un gran honor. Yo creo que soy yo el que va a aprender mucho en esta plática, diálogo hoy, que quisiera que así fuera. La verdad es de que este es un claustro con un altísimo nivel y bueno, yo me siento muy honrado de que me tomen en cuenta para venir a aportar algo de lo que trabajamos en las ciencias sociales y que definitivamente en ese diálogo permanente que tenemos con la Facultad de Arquitectura, no solamente a través de apreciados colegas, de amistades, sino también de las temáticas que trabajamos, los ámbitos que trabajamos. Es decir, la arquitectura no puede estar separada de la historia. La historia tiene, por ejemplo, en la arquitectura, en las artes, en la estética, como lo es la arquitectura, elementos sumamente valiosos, muy importantes. Y entonces es fundamental que mantengamos esos lazos estrechos. En ese sentido, insisto, me siento muy honrado y agradezco muchísimo el poder estar acá. Cuando me indicó Carlos la temática, pues entonces yo tenía preparado ahí algunas diapositivas que pueden ayudar a sustentar esto y entonces modifiqué algunas porque no se trata de darle, digamos, un sentido solamente desde las ciencias sociales, sino que precisamente desde esta filosofía aplicada a lo pedagógico, pero dentro de una praxis que es muy importante y que nos la han puesto en peligro también en la universidad, no solo ahora, digamos, en este contexto de las autoridades de facto, sino desde hace muchos años en nuestra universidad hemos venido asistiendo a un declive
del pensamiento crítico, del pensamiento reflexivo. Y pues bueno, si no veamos, lamentablemente, tantos y tantas sancarlistas que ahora en esta coyuntura política están dando muestras de una ética bastante baja, ¿no? Y muy cuestionable. Sin embargo, habemos sancarlistas como este claustro al que me estoy dirigiendo y muchas otras personas que pensamos diferente y actuamos diferente, y de eso se trata. Es decir, estamos en un contexto de también una guerra de ideas, de una lucha de ideas, de una batalla de ideas. Ya lo decía Fidel Castro cuando se retiró de la presidencia de Cuba por razones de salud. Decía, ahora me voy a centrar en escribir todos los días en Granma, el periódico oficial del Partido Comunista de Cuba, mis columnas, porque se viene la batalla de las ideas muy fuerte, decía Fidel. Y este es digamos, un término muy importante que ya manejaba el historiador Fernand Braudel de la Escuela de los Anales, cuando decía que sin una batalla de ideas, las luchas sociales, la lucha de clases incluso, no va a tener ningún sentido, ¿verdad? Porque tenemos que hacerlo a través también de las ideas. Y entonces de nada sirve, por ejemplo, que tengamos una universidad con facultades llenas, digamos, en los salones de clase, ahora de manera virtual por esta situación, pero que no hay pensamiento reflexivo. Lo que hay es un montón de información, pero no pensamiento reflexivo. Disculpen ustedes, pero estoy saliendo ahí de un proceso gripal un poco fuerte, entonces perdonen ahí algunas interrupciones. Pero, por ejemplo, cuando yo di clase en la Facultad de Derecho durante 3 años, como profesor del curso de Historia de Guatemala, y de Introducción a la Ciencia Política primero y luego Historia de Guatemala, y hoy ya llegué en una época donde habían quitado de la Facultad de Derecho los demás cursos de Ciencias Sociales. Es decir, en la Facultad de Derecho, que se llama Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, no hay ciencias sociales, no se hace ciencias sociales, no se construye ciencias sociales. Lo que hay son elementos técnico-jurídicos y de las ciencias jurídicas, pero hasta ahí. Pero ¿cómo va a ser eso, por ejemplo, que un egresado o una egresada de la Facultad de Derecho de nuestra universidad solo lleve en toda su carrera un curso de historia de Guatemala, que lo teníamos que dar en un semestre, imagínense ustedes, dar toda la historia de Guatemala en un semestre, en esas condiciones de aulas de hasta 200 estudiantes. Perdón. Y bajo situaciones en donde construir, digamos, el pensamiento crítico y reflexivo en exámenes, por ejemplo, era prácticamente imposible. Entonces se trataba de hacer en las aulas, se trataba de hacer en cada periodo de clase, pero era totalmente limitado. Entonces pongámonos a pensar esta situación de por qué hoy hay jueces, juezas, fiscales, incluso abogados y abogadas que pueden ejercer su profesión de manera liberal en lo privado, egresados y egresadas de nuestra universidad que no tienen para nada una pizca de conciencia histórica de qué es Guatemala y cuáles son las condiciones sociales. Esto es algo realmente trágico en nuestra universidad. Y solo ahí les estoy poniendo un ejemplo muy claro, muy concreto de lo que está pasando en ese déficit, en ese debilitamiento, y yo me atrevería a decir que hasta destrucción de la posibilidad de generar y construir pensamiento crítico y reflexivo. Porque yo quisiera empezar con esto también. El pensar, el tener mucha información, el tener, por ejemplo, acceso a algún tipo de conocimiento, no significa que haya pensamiento reflexivo y mucho menos crítico. Es decir, se piensa muchas veces de manera pragmática, se piensa de manera inmediata, se piensa de manera muy líquida, como decía el filósofo Zygmunt Bauman, la sociedad líquida, que precisamente le denomina así Bauman, porque no solo todo se empieza a relativizar, sino que todo se empieza a diluir. Qué bueno que por lo menos nos diéramos cuenta que podemos pensar desde un análisis de la relativización de las cosas, digamos en escala posmoderna, si quieren ustedes, ¿no?
pero ni siquiera llegamos a eso muchas veces, digamos, con nuestras y nuestros estudiantes, y no en el sentido de que las y los profesores no estemos comprometidos con, sino cómo se viene dando esto desde la educación media, y entonces cómo se refuerza, por ejemplo, en políticas como la ocurrida en la Facultad de Derecho que les menciono, de haber eliminado la mayoría de cursos de Ciencias Sociales y de Historia de Guatemala. En ese sentido, entonces, el hecho de tener mucha información, el hecho de tener algún tipo de conocimiento, no garantiza que esto sea reflexivo y mucho menos crítico. Y entonces se está diluyendo en un montón de elementos que al final se paran perdiendo. Es decir, yo pensaba, bueno, toda la historia de Guatemala, digamos, metida ahí en un frasquito de un semestre, que ni siquiera es un semestre completo, pues, ¿verdad? Eso lo sabemos. Al final, serán muy pocos estudiantes los que vayan recordando algo y vayan tomando algún tipo de conciencia sobre la historia de Guatemala y sus condiciones sociales, que no pueden dejarse de ver desde una perspectiva histórica. Pero la gran mayoría, pues en ese momento lo que querían pragmáticamente era ganar el curso, por ejemplo, y estudiar para el curso. Entonces es un conocimiento inmediato, limitado y que se diluye, digamos, en ese gran líquido, en ese gran mar de lo que, digamos, hacia afuera se está demandando de un abogado o de una abogada que al final a lo que se le empuja es hacer negocio con su carrera. Yo no estoy diciendo no vivir de nuestras carreras, pero vivir dignamente. Y entonces estamos en ese problema de que todo ese conocimiento inmediato se queda ahí, se queda limitado, digamos, llega hasta cierto nivel y entonces se va diluyendo también en esos intereses. Entonces voy a, después de esta breve introducción, voy a compartir acá mi pantalla, si ustedes me permiten, para poder empezar, digamos, apoyándonos en estas diapositivas. Ustedes me indican, por favor, si puede verse la pantalla. Creo que sí, ya se puede ver, ¿verdad? Sí. Perfecto, muchas gracias. Pues bien, hablar de un modelo de pensamiento reflexivo y crítico, más que definirlo, digamos, como una situación de modelo, nosotros podríamos empezar diciendo que se trata de una ética sobre todo que nosotros somos profesores, profesoras, somos docentes, universitarios y universitarias, pero fundamentalmente también somos profesionales que estamos entonces capacitando, que estamos nosotros proporcionando todo un conjunto de conocimientos, profesionalizando a futuras y futuros profesionales. Entonces nosotros lo hacemos desde nuestra práctica, lo hacemos desde nuestras teorías que conocemos y lo hacemos también desde nuestra ética. Entonces, en esta situación que estamos diciendo, que estamos viviendo, definitivamente más que un modelo de pensamiento reflexivo y crítico, como si fuese una opción, digamos, ¿no? Yo me atrevería a decir que estamos hablando de una ética de pensamiento. Y entonces el pensamiento reflexivo y el pensamiento crítico se convierten en una ética muy potente que dentro de esa lucha que tenemos en el conjunto de luchas sociales, en el conjunto de complejas luchas sociales que vivimos día a día, precisamente le da un contenido mucho más grande a nuestra praxis, mucho más sólido a nuestra praxis. Porque si lo tomamos solo como un modelo, pareciera entonces, digamos, que otras formas de pensamiento, digamos, van a tener la misma validez. Y no estoy diciendo yo que no haya formas de pensamiento como, por ejemplo, digamos, el positivismo o el positivismo lógico, que no han sido importantes, pero si ese positivismo o el positivismo lógico no se convierten en pensamiento reflexivo y crítico, al final entonces van a quedar limitados. Es como que fuese, por ejemplo, una comida sin sal. Ahí está la comida nutriéndonos, digamos, con sus vitaminas, sus minerales, sus proteínas, etcétera, pero al final no tiene esa riqueza para que nosotros sigamos consumiendo en un sentido
en que sabemos reconocer, digamos, esa comida, ¿no? Falta algo ahí. ¿Qué es lo que pasó? Y lo diremos más adelante con el positivismo lógico, por ejemplo, en el siglo XIX o en la primera mitad del siglo XX, cuando sí había toda una serie de conocimientos, la escuela, desde la escuela primaria hasta la universidad, estaba construida, definida desde ese positivismo lógico, pero no había una vinculación de las y los profesionales con los problemas sociales. Entonces ese positivismo lógico queda limitado totalmente. Insisto, es como si fuera un platillo sin sal. Entonces, más que un modelo de pensamiento, aquí estamos hablando de una ética de pensamiento. Y cuando estamos hablando de una ética, pues definitivamente tenemos que referirnos también a la praxis que genera esa ética, porque toda ética va a generar una praxis. Entonces, obviamente, pues este no es un curso de ideologización, pero nosotros no podemos pensar en el pensamiento crítico, valga la redundancia, no podemos abordar este complejo tema si no hacemos alusión al filósofo Karl Marx. Marx en sus tesis sobre Feuerbach, escritas en 1845, dadas a conocer por Engels en 1888, en un texto que es fundamental para los estudios del marxismo, del materialismo histórico y del pensamiento crítico, es decir, digamos, todas las universidades que trabajan teoría crítica, pensamiento crítico, tanto a nivel de grado como de posgrado, tienen una base, uno de sus cimientos en este texto, Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana. Si ustedes analizan, por ejemplo, los estudios que tuvieron cuando estudiaron su carrera de arquitectura, sobre lo social, el área social humanística, por ejemplo, recordarán que había cursos de economía política. No sé cómo está el pensum en este momento de arquitectura en esto, pero sí sería muy importante reflexionar sobre, digamos, esa área social humanística, si sigue habiendo una posibilidad de reflexionar sobre la importancia de conocer analítica, reflexiva y críticamente estos elementos, porque de la misma manera de nada sirve, digamos, que nosotros, digamos, que somos arquitectos, arquitectas, si no tenemos un sentido social, no solo de la arquitectura, sino también de esos problemas inherentes que al final van a ser más compleja la profesión de la arquitectura en Guatemala, la comprensión de la arquitectura en Guatemala, etcétera. Entonces, por ejemplo, durante muchos años en esas áreas social humanísticas, los estudios del materialismo histórico eran muy importantes. Pero lo que sucede es de que como en algunos casos se entiende esto solo como ideologización, y ese no es su sentido, sino que el sentido realmente es comprender desde una de las éticas de pensamiento más importantes que ha habido para poder transformar el mundo realmente, es decir, el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. Entonces, esto pues ha chocado con intereses de grupos de poder locales y mayores que no han permitido este tipo de pensamiento, no han permitido la generación de este tipo de pensamiento. Si no veamos ahorita en este contexto electoral, cuántas personas, por ejemplo, no han seguido cayendo en la trampa de pensar, digamos, que muchas cosas que iba a hacer el partido ganador de las elecciones, el movimiento Semilla, estaban encaminadas, por ejemplo, a situaciones como el comunismo de la Guerra Fría, digámoslo así, ¿no? O, por ejemplo, promover cuestiones como el aborto, cuestiones como el matrimonio entre personas del mismo sexo, y que solo esos son los objetivos del movimiento Semilla, por ejemplo, ¿no? Y vean ustedes cómo muchas personas han seguido repitiendo eso, o muchas personas, digamos, prefieren no inmiscuirse en discusiones políticas, por ejemplo, en un momento en que Guatemala necesita que dialoguemos y debatamos de manera crítica lo que está sucediendo. Entonces, es muy importante que nosotros veamos
cómo ese pensamiento crítico, porque el hecho, digamos, que se haya votado por una opción distinta, pensando en contra de la corrupción, no significa que haya pensamiento crítico, ¿verdad? O sea, no significa que haya un pensamiento crítico. Puede haber más reflexión, que esos son pasos importantes, pero no necesariamente hay un pensamiento crítico. Entonces, esta tesis 11 sobre Feuerbach, este texto que muchas y muchos de ustedes conocen, las tesis sobre Feuerbach de Marx, que son 11 tesis que son prácticamente la base de su pensamiento. Ahí encontramos nosotros ese pensamiento marxista, ese pensamiento materialista histórico, pero sobre todo, si no quieren denominarle marxista porque les puede sonar a ideología, le vamos a denominar ese materialismo histórico y sobre todo la base del pensamiento crítico. Eso es muy importante, ¿verdad? La base del pensamiento crítico. Entonces, dice Marx, los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo, dice la 11ª tesis sobre Feuerbach. Acuérdense que Marx le responde a Ludwig Feuerbach, que era un socialista utópico. También se ha traducido esto como está arriba, los filósofos se han encargado de contemplar el mundo cuando lo importante es transformarlo. Y les dejé esas dos traducciones, ¿por qué? Porque vamos a ver que por mucho tiempo ha habido un pensamiento contemplativo. Y me imagino que ustedes en la Facultad de Arquitectura, como decía Teodor Adorno, en su teoría estética, una teoría estética basada en el pensamiento crítico, recordemos que Adorno, uno de los principales exponentes de la Escuela de Frankfurt, una de sus líneas fundamentales de estudio es la teoría estética. Y la Escuela de Frankfurt, digamos que es una de las grandes desarrolladoras del pensamiento crítico. Entonces, como decía Adorno, digamos, en la arquitectura, por ejemplo, nosotros podemos quedarnos, disculpen que utilice este término coloquial, pasmados, ¿verdad? Al ver una gran obra artística, una gran obra arquitectónica, y la estamos contemplando. Pero si no sabemos reflexionar esa razón de esa estética, esa razón de por qué está ahí, esa razón de por qué se construyó, esa razón de por qué se definió de esa forma, entonces, ¿será que no le falta algo a esto? ¿Será que es suficiente una arquitectura contemplativa, por ejemplo, o que la función de la arquitectura sea la contemplación? Y acordémonos que la contemplación ha sido una de las características, digamos, de más larga data de muchas de las formas de pensamiento y en la cuestión académica. Y antes de darle la palabra a Carlos, solamente quiero indicar esto. Sí, Carlos, Solo adelante. era para que abrieras el abanico, porque tenemos profesores también de diseño gráfico, para que abrieras un poco el abanico en tu expresión. Gracias. Muchas gracias, gracias por indicarme y un gusto, compañeros y compañeras también de la carrera de diseño gráfico. Y mucho mejor todavía, porque en ese sentido, ese diseño gráfico también, ¿para qué, verdad? ¿Para quiénes? En una sociedad como la sociedad guatemalteca, cuando nosotros analizamos un diseño gráfico, por ejemplo, de la época revolucionaria o de la década revolucionaria, comparado, por ejemplo, a lo que ahora el mismo sistema nos va exigiendo con un diseño gráfico que se va quedando más en esas proporciones del mercado. Y no es que eso esté mal, porque tenemos que vivir como profesionales y también existen líneas, ¿verdad? Que cada quien va asumiendo y que también pues son necesarias y admisibles en la profesión. Pero no podemos quedarnos únicamente con eso. Es decir, una arquitectura contemplativa, un diseño gráfico contemplativo, que son dos grandes ramas de la estética sumamente importantes. Entonces, también en esta segunda traducción de esta tesis marxista, cuando dice los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo. Claro, la interpretación también es fundamental, es decir, interpretar. Interpretar es un paso más allá de la contemplación, por eso existen estas dos traducciones, también un debate, ¿verdad?, en la traductología de Marx. Pero si Marx se refería también a la interpretación, pues está bien interpretar el mundo, claro, eso ya es pensamiento reflexivo, pero entonces hay que preguntarse, ¿para quién estamos interpretando?
Estamos interpretando, por ejemplo, para que lo entendamos solo nosotros, un grupo cerrado, un grupo de élite, por ejemplo, o lo estamos interpretando para darle todo un sentido abierto. Así como me dijo Carlos ahora, abramos el abanico. Precisamente ahorita una de las diapositivas va a tratar sobre abrir el conocimiento. Es decir, estamos nosotros dispuestos y dispuestas a abrir ese conocimiento, no solamente interpretar para nuestras especialidades, y que se quede, bueno, en un lenguaje que entienden perfectamente los arquitectos, las arquitectas, las y los diseñadores gráficos, que entendemos los historiadores, que van a entender los médicos nada más, pero que al final, digamos, el resto de la sociedad, el resto de la comunidad, el común, por ejemplo, que no necesariamente tiene por qué comprender las teorías estéticas de la arquitectura, pero sí vincularse directamente a saber por qué la importancia de la arquitectura, por ejemplo, en Guatemala, o al menos que los arquitectos y las arquitectas, que los diseñadores y gráficos y las diseñadoras gráficas tengan esa vinculación también de poder comprender la realidad social, no solo interpretarla para ellos y para ellas, sino que entonces darle un sentido crítico a su praxis profesional, que eso sería, digamos, lo que se persigue, ¿verdad? O lo más adecuado. Entonces, yo sí me atrevería a decir que en este momento estamos en la lucha por construir y generar pensamiento crítico, pero en la época del intelicidio. Y aquí quiero recordar a nuestro mi apreciado amigo, profesor, el doctor Mario Roberto Morales, que él es el que precisamente propone este término, el intelicidio, y decía que es uno de los peligros más grandes que tenemos. Por supuesto que es muy grande la corrupción, un peligro latente, es un peligro enorme, digamos, el enriquecimiento obsceno, ¿verdad? Antiético, por ejemplo, sin ningún tipo de escrúpulo, la manipulación de la ley. Bueno, tenemos nosotros muchos peligros. Sin embargo, el intelicidio es uno de los peligros más grandes. Es decir, no permitir el pensamiento, el desarrollo del pensamiento. Pero cuando hablamos del pensamiento, cualquiera diría, no, pero yo sí pienso, pues. O sea, estoy con mi mente siempre ahí con algo, ¿verdad? Pero es que no se trata de pensar, tener algo en la mente, sino que se trata de poder comprender analíticamente, reflexivamente y sobre todo críticamente la realidad. Y entonces por eso el intelicidio es uno de los peligros más grandes y lo podemos nosotros observar a nuestro alrededor. Veamos, por ejemplo, eso que dijo la candidata de la UNE, Sandra Torres, ¿no? En donde sin duda confundió palabras en su nerviosismo, ¿verdad? En toda su ansiedad en ese momento de su cierre de campaña, pero fue una cuestión total y absolutamente no solo absurda, sino aberrante, ¿verdad? Decir que la ignorancia es la riqueza de nuestra cultura o de nuestros pueblos. Pero también si nosotros escuchamos hablar a muchos altos funcionarios, no solamente del gobierno, sino también de otros organismos del Estado, si nosotros escuchamos hablar, por ejemplo, a algunas personas que hoy son contrarias a este proceso de democratización, nosotros nos podemos dar cuenta precisamente del daño que ha hecho el intelicidio. Y el intelicidio, pues entonces por eso yo también considero que es uno de los peligros más grandes al cual nos enfrentamos y sobre todo en sociedades como la guatemalteca. En ese sentido, pues nosotros podríamos decir que el pensamiento crítico, para poderle dar una definición lo más amplia posible, pues es aquel que se dirige a producir investigación cualitativa, por ejemplo, pero investigación cualitativa no solamente en términos académicos, entendía la investigación como un método, sino investigar, indagar la realidad de una manera en que no necesariamente tiene que ser solo desde la academia, pero que nosotros, que somos académicos y académicas, pues sí, estamos más obligados a hacerlo desde la academia. Entonces, cuando hablo de investigación es atrevernos a conocer esa realidad de manera cualitativa, no solo en un pragmatismo cuantitativo, cuantificar la realidad como que fuese ir al supermercado, por ejemplo, o como que fuese, digamos,
cuánto le voy a poner de gasolina a mi carro o cuánto necesito para vivir. Claro, hay cuantificaciones que son necesarias, pero también cómo estoy reflexionando esa realidad para que lo cuantificable sea apto, digamos, a una forma de vida, no solo más democrática, sino una forma de vida mucho más apta, mucho más humana, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, ahí una de los 4 fundamentos de la dialéctica y del materialismo dialéctico, primero de la dialéctica hegeliana, ¿verdad? Que es idealista, pero porque se está ocupando del conocimiento, se está ocupando del pensamiento, y luego lo material, materialismo dialéctico, porque se está ocupando de la realidad concreta, de los procesos concretos. Y uno de esos 4 principios, precisamente, es ese, el tránsito de lo cualitativo a lo cuantitativo y viceversa. Como, por ejemplo, la vida no es solo cuantificar cosas, no es solo cuantificar cuántos zapatos tengo, cuántos carros tengo, qué modelo de carro tengo ahora, cuántos millones puedo ganar, porque si ustedes analizan, por ejemplo, en función de qué están hoy los partidos políticos, están en una función de empresa, están en una función de negocio, de cuánto podemos ganar. Y a partir, digamos, de esa lógica, también hay muchos votantes que van en ese sentido. ¿Qué me van a dar? Una oportunidad de trabajo, un hueso, como decimos vulgarmente, una lámina, ¿verdad? Desde esas necesidades cuantificables. Pero la dialéctica nos dice, va a llegar un momento en que eso cuantificable nos va a pasar factura porque al no pensar de manera cualificable, o sea, cualitativa, que eso ya implica otra forma de reflexión, pues entonces la misma vida, la misma realidad, como es dialéctica, nos va a pasar esa factura, ¿sí? Porque al estar cuantificando el negocio, entonces perdemos, por ejemplo, la calidad de la salud, perdemos la calidad de la educación, por estar cuantificando el negocio, por ejemplo. Entonces, llevemos esto que les estoy proponiendo al plano de las aulas. O sea, cuando hablamos nosotros de ver la realidad de manera cualitativa, pues entonces estamos abriendo las ciencias desde la disciplina que nosotros manejamos, el diseño gráfico, la arquitectura, la teoría estética, ¿verdad? Pero también desde la transdisciplinariedad. ¿A qué me refiero con esto? Que la realidad no solo es estética. O sea, ustedes se dedican a una de las ramas del conocimiento que es precisamente la estética, pero también ustedes deben de conocer los elementos de la matemática, de la física, de la química. En el caso, por ejemplo, del diseño gráfico, se deben de conocer una multiplicidad de elementos que tiene que ver con ese manejo de las técnicas, el tipo, digamos, de pinturas que se pueden utilizar, la fotografía, una multiplicidad de conocimientos, pero que no solo deben de quedarse dentro de esas disciplinas propias que son de la arquitectura o del diseño gráfico, atravesadas ambas por la estética, por supuesto, sino que entonces, ¿dónde está ahí la historia? ¿Dónde está ahí la sociología? ¿Dónde está ahí la filosofía? ¿Dónde está ahí, digamos, la antropología? Si la antropología es la ciencia social que estudia las relaciones entre los seres humanos y las seres humanas con su medio natural y social para la construcción de cultura, entonces uno se preguntaría, bueno, ¿por qué no hay cursos de antropología en arquitectura y en diseño gráfico, digamos, ¿no? ¿Y por qué nosotros en la escuela de historia no tenemos cursos de teoría estética? Es decir, parte del pensamiento crítico es pensar desde la transdisciplinariedad. Y la transdisciplinariedad se diferencia de la interdisciplinariedad porque lo transdisciplinar integra los conocimientos sin demeritar a ninguna de las disciplinas. Mientras que lo interdisciplinar, que tampoco demerita ninguna de las disciplinas, lo que hace es articular los conocimientos por un tiempo y después ya cada quien vuelve a tomar su camino. Pero el pensamiento crítico es transdisciplinar. Si ustedes, por ejemplo, vuelvo al caso de Adorno, si ustedes leen Adorno, si ustedes leen, por ejemplo, a Horkheimer, que son baluartes, digamos, de la Escuela de Frankfurt y que ambos desarrollaron una escuela de pensamiento desde la teoría estética muy importante, Walter Benjamin, por ejemplo, ¿no?
eran pensadores integrales, transdisciplinarios. Nosotros no podemos definir a un Adorno como un sociólogo, como un filósofo, como un economista, como un teórico de la estética, por ejemplo, o como un historiador. Nos cuesta definirlo. Oscar Niemeyer, por supuesto que era un gran arquitecto, pero era un arquitecto crítico. O sea, digamos, toda la obra de Niemeyer, ustedes lo saben mejor que yo, ¿verdad? No voy aquí a enseñarles algo que ustedes saben mucho mejor que yo, pero es una obra que habla de lo social en Brasil. Y es una obra que va en la praxis social en Brasil, ¿verdad? En ese sentido, entonces, el pensamiento crítico también nos invita a pensar de manera transdisciplinar. No es que todo lo tengamos que hacer de manera transdisciplinar, pero la transdisciplinariedad es ya incluso una postura política dentro de la academia. Entonces, si nosotros comenzamos a reflexionar de que la realidad no es como quisiéramos que fuese, sino que es como es, a partir de ahí nosotros podemos decir de que el abordaje de la misma se puede dar desde una situación concreta, y esa situación concreta, sea política, sea estética, sea histórica, sea, por ejemplo, del ámbito de la salud, lo que sea, deportiva, lo que sea. Esa realidad nos está presentando algo concreto, que si no lo sabemos analizar, que si no sabemos discernir de ese algo, podemos caer en el vicio, digamos, de un conocimiento totalmente limitado, que solo lo hagamos a partir de eso que consideramos como beneficio. Bueno, ¿esto qué beneficio me va a dejar? ¿Verdad? Y entonces lo hago y simplemente lo hago ahí, como hemos tenido colegas arqueólogos, colegas antropólogos que se han prestado, por ejemplo, y no es que hayan tenido la necesidad económica, sino que se han prestado porque no tienen conciencia social, y eso que algunos egresados de la escuela de historia, ¿verdad? No han tenido la conciencia social suficiente y se han prestado, por ejemplo, a trabajar con las compañías extractivas mineras, digamos, ¿no? Para hacer trabajos antropológicos que puedan beneficiar a las minas, a las mineras, perdón. O digamos, arqueólogos que se prestan para vender el patrimonio nacional, ¿verdad? O el patrimonio de los pueblos. O no les interesa el patrimonio de los pueblos y solo piensan en función de una patrimonialización nacional, sin entender que el Estado al final es un tipo de capital también y es, digamos, el garante político de las clases en el poder o de la clase en el poder. Entonces, en ese sentido, digamos, el tener un fenómeno y que no lo sepamos manejar críticamente puede implicar que el abordaje de la realidad sea entonces un abordaje que quede limitado y que solamente siga pues reproduciendo y beneficiando a los grupos de poder o a las relaciones de poder o a esas relaciones corruptas, esas relaciones que nos siguen enfermando, digámoslo de esa manera. Entonces, aquí vendría una pregunta clave dentro de esta propuesta, ¿no? De pensamiento crítico. ¿Por qué abrir las ciencias? ¿A qué nos estamos refiriendo con eso? Es decir, porque no solo es abrir las ciencias en sí, sino implica abrir el conocimiento y el pensamiento. Y este término se le debe a Immanuel Wallerstein. Immanuel Wallerstein, este gran sociólogo, historiador, geógrafo, economista, tiene un libro que se llama Abrir las ciencias sociales, que me imagino que muchos y muchas de ustedes conocen. Y es un librito muy pequeñito, pero es un libro fundamental. Escribe Immanuel Wallerstein, proponiendo que abordar la realidad desde una totalidad social, por hablar, digamos, de una realidad, de un tipo de realidad, podemos hablar de muchas realidades, los astrónomos hablarán no de una realidad social, por ejemplo, ¿no? Pero hablemos de lo social, que es lo que nos interesa a nosotros. Abordar la totalidad de la realidad es fundamental. ¿Y a qué nos referimos con la realidad desde la totalidad? Nos referimos de que la realidad no es solamente algo estético, porque me imagino que ustedes como arquitectos, arquitectas, diseñadores gráficos, diseñadoras gráficas, les pasa como nos pasa a los historiadores, a las historiadoras, que a veces todo lo empezamos a pensar en clave histórica. Ustedes todo lo empiezan a pensar
en clave estética, ¿verdad? Desde sus especialidades, así somos, ¿no? Y qué bien que seamos así. Pero no todo es estética. Es decir, la realidad no solo se nos presenta como estética, se nos presenta en una buena parte como estética, se nos presenta en una buena parte como una cuestión cultural, por ejemplo. Pero la realidad no solo es eso. Entonces, la realidad tiene un montón de elementos que están ahí de manera caótica. Entonces, por eso dice Immanuel Wallerstein, ¿cuándo vamos a atrevernos a pensar desde la totalidad de lo que es esta realidad? Es decir, ¿por qué un arquitecto no va a pensar desde lo social? ¿Por qué un diseñador gráfico no va a pensar desde lo social? ¿Por qué, por ejemplo, un historiador no va a pensar desde las ciencias naturales también? Por ejemplo, digamos, nosotros en la Escuela de Historia tenemos un déficit de cursos que tengan que ver con geografía. Solamente llevamos 2 geografías, una al principio en el primer semestre y una en el 10º semestre. Geografía universal y geografía económica, cuando nosotros deberíamos de llevar más cursos de geografía. Es fundamental para un historiador, para una historiadora, la geografía, la biología, un estudio de lo ambiental, por ejemplo, es decir, de esas condiciones naturales. Entonces, pensar las realidades de la totalidad ya implica analizar la realidad, reflexionar la realidad y al mismo tiempo tener una posición crítica sobre la realidad. Entonces dice Wallerstein, entender que como método en cualquier rama del conocimiento científico y académico, hay que procurar esas herramientas para abordar la realidad, analizarla, entenderla, comprenderla y dialogarla, para poder generar eso tan importante que es la discusión, el debate y la transmisión del conocimiento. Es decir, habría que preguntarnos, porque no aplica, por ejemplo, a todo el poder debatir conocimientos. Es decir, si nosotros estamos en un curso de matemática, la matemática, claro que se puede debatir, pero de nada sirve que nos pongamos a debatir ecuaciones, por ejemplo. Eso tampoco es de que nosotros tengamos que volvernos como políticamente correctos de que todo lo tenemos que debatir, porque no es así. Pero en el caso de la realidad social, sí. Y en el caso de muchos elementos de lo que tenemos en las aulas, sí lo tenemos que debatir, por supuesto. Y entonces, en ese sentido, no me estoy refiriendo, por ejemplo, a que ustedes vayan a debatir si una estructura arquitectónica está bien hecha o mal hecha, si lo que hay es un error de cálculo, que la pared entonces se va a caer, o en el diseño gráfico hay una total, digamos, pérdida de los márgenes de lo que tenía que ser esto que se muestra en la obra, ¿no? En el cartel, por ejemplo, en la fotografía, en la imagen digital. En ese sentido, entonces, estamos hablando nosotros de que la situación es de que no todo lo podemos debatir, pero sí hay que debatir la realidad social. Eso es fundamental. Y entonces, hablar de arquitectos, arquitectas, diseñadores gráficos, diseñadoras gráficas que no debaten la realidad social puede resultar algo muy peligroso, digamos, para el sentido de la profesión. O si queremos promover pensamiento crítico y reflexivo, pues. Entonces, partamos de este principio que decía Marc Bloch, la realidad está abierta. Marc Bloch fue un historiador y un filósofo, también, digamos, precursor de la escuela de Frankfurt. Marc Bloch era francés y que pues perdió la vida en la Segunda Guerra Mundial, precisamente a manos del nazismo y del fascismo. Y entonces Marc Bloch dice, la realidad está abierta siempre, y en esa apertura la realidad es total. Es decir, por ejemplo, aquí por donde yo vivo, están construyendo una serie de edificios. Esta colonia, aquí en esta zona, en la zona 15, se está convirtiendo en una colonia en donde van vendiendo las casas rápidamente, familias en donde, por ejemplo, ya solamente van quedando las parejas ya, digamos, de la tercera edad o de una tercera edad avanzada, y entonces, digamos, prefieren vender la casa, pues porque los hijos posiblemente viven ya en otro lado, o digamos, ya se murieron los dueños originales, y entonces los hijos les conviene más como un negocio, y aquí se están levantando edificios
pero de una manera aceleradísima, y ustedes lo saben mejor que yo. Pero bueno, entonces decimos, claro, los estudios ambientales, claro que sí, pero hay, digamos, nosotros salimos con mi esposa a caminar a ciertas horas, a hacer ejercicio, y hay una casa muy, muy linda en su estilo arquitectónico, con 3 perritos que siempre nos salen a saludar ahí a la malla de la casa, y es la única casa que queda ya entre 2 edificios, uno que se está construyendo y otro que ya está construido. Y entonces decimos, ¿en qué momento ya esta casa va a desaparecer? ¿Verdad? Y no solo la familia, sino los perritos tan amigables, ¿verdad? Que se van a quedar sin ese espacio, por ejemplo. O puede ser que no desaparezca y entre en un proceso de resistencia. Pero ¿a qué me refiero con esto de la totalidad ahí? De que todo este proceso, digamos, de una aceleración de la construcción en Guatemala, tiene implicaciones ambientales. Y ustedes lo saben mejor que yo. O en el caso, por ejemplo, digamos, de los memes ahorita como un elemento del diseño gráfico. En los memes cabe absolutamente todo, ¿verdad? Es decir, hay memes muy bien hechos que podrían ser perfectamente carteles de diseño gráfico para una película, carteles de diseño gráfico para un anuncio publicitario, etcétera, ¿no? Pero ¿qué se está abordando de esa realidad? A pesar de que en el diseño gráfico cabe todo, que así sea un meme, así sea un póster para una película, así sea para la publicidad de una empresa, lo que sea, ¿a qué se está empujando, digamos, en el diseño gráfico? ¿Qué es lo que el mercado está haciendo, digamos, con la profesión del diseño gráfico en este momento? ¿Hacia dónde le está impulsando? ¿Será que el diseño gráfico entonces es lo mismo que publicidad? Por supuesto que sabemos que no. No es lo mismo la publicidad, el mercadeo que el diseño gráfico. Y sin embargo, pareciera que se están confundiendo ahí. Entonces, esa totalidad, digamos, que cabe en la realidad, ¿cómo la estamos manejando? ¿Cómo la estamos interpretando? Decía Mark Bloch para el caso de la historia es una ciencia, decía Mark Bloch, pero no del pasado, sino de los seres humanos a través del tiempo. Entonces, para nosotros los historiadores, la historia, entonces, si la analizamos desde el pensamiento crítico, no es la ciencia del pasado. Eso lo dicen, digamos, los historiadores contemplativos, los historiadores descriptivistas, los historiadores academicistas, positivistas, por ejemplo, ¿verdad? Que les interesa, digamos, hacer conferencias sobre, qué sé yo, la vida de Napoleón Bonaparte o la vida de Justo Rufino Barrios o cómo se vestían, por ejemplo, las hijas, digamos, de Manuel Lisandro Varías, ¿verdad? Ese tipo de conferencias, ¿no? Que al final solo quedan en un conocimiento erudito que se va a quedar entre las élites. Entonces eso sí es hablar del pasado por el pasado mismo, porque como no les interesa interpretar el presente, y peor aún, como decía la 11ª tesis sobre Feuerbach de Marx, no les interesa transformar el presente, no les interesa que exista un cuestionamiento de las personas que están accediendo al discurso histórico o al discurso de la historia, para decir, bueno, entonces si esto ha sido así, ¿por qué no lo podemos cambiar? Esto hay que cambiarlo. Porque entonces, digamos, ustedes analizan, por ejemplo, la propaganda de muchos candidatos y candidatas a diputaciones, por ejemplo, en esta última contienda electoral, había una candidata del PAN que se estaba prácticamente lanzando a través de una propaganda donde lo que mostraba era su cuerpo, pero no mostraba ideas, digamos. Y no es que se esté discriminando que el cuerpo se pueda mostrar o no se pueda mostrar, no vamos a entrar a ese debate aquí, sino simple y sencillamente se está llevando a cabo un proceso que para esos grupos de poder, para esas élites de poder en la clase política, ha sido siempre así, mostrar otras cosas, mostrar, por ejemplo, al que habla bonito, a la que habla bonito, el cuerpo, mostrar, digamos, algunas cuestiones discursivas que no salen de lo mismo, de promesas, de campaña, pero no hay debate de ideas. Veámoslo en el último debate, ¿verdad? Antes de la segunda vuelta electoral,
Ahí se vio muy claro. Hubo un candidato que supo debatir ideas y hubo una candidata que no, que a lo que se lanzó fue a esa política tradicional de la clase política en Guatemala, que sigue teniendo poder y ahora se ve en peligro, digamos. Entonces, está cometiendo ese vicio, como en el caso de la historia, hablar solo del pasado por el pasado mismo. En la política sería presentar lo que siempre ha sido así, porque así ha sido, ¿verdad? Y así se han hecho las campañas políticas. Entonces, de nada sirve plantear algo para que la gente piense, para que la gente me cuestione, ¿sí? Entonces, en ese sentido, esta postura de Bloch es muy importante para nosotros analizar en qué consiste el pensamiento crítico, no solamente en las ciencias sociales, no solamente, digamos, en las humanidades, en la estética, sino en todo lo que hacemos, ¿verdad? Es decir, como Jacques Legoff, un gran estudioso de la obra de Marc Bloch, ¿verdad? De Jacques Legoff, otro intelectual francés, historiador francés especialista en la Edad Media sobre todo, decía que Bloch definió la historia como la ciencia no del pasado, sino de los hombres en sociedad a través del tiempo, insistiendo en el método que utilizó, un doble movimiento que esclarece el presente por el pasado y el pasado por el presente, es decir, historia humana. Y esto es una clave del pensamiento crítico, compañeras y compañeros, que todo, absolutamente todo, lo que nosotros tenemos como una realidad que vamos a poner en praxis por medio de la ciencia y nuestras profesiones, el conocimiento universitario, tiene que ver con lo humano. Así sea que nosotros estudiáramos astrofísica o astronomía, que digamos sería como que lo más lejano, por ejemplo, al planeta Tierra, si lo quieren ver ustedes así, ¿verdad? Porque el planeta Tierra está implícito ahí, pero se está estudiando desde lo humano, porque ¿por qué nos interesa conocer las estrellas? ¿Por qué nos interesa conocer el comportamiento de los planetas, de los agujeros negros? No interesa únicamente para sorprendernos de lo que es un agujero negro, sino implica para qué para la humanidad, qué conocimiento, qué beneficio tiene para la humanidad, o qué implicaciones, qué problemas tiene. Entonces, por ejemplo, les traigo este caso de Bloch porque se adecua absolutamente a todo. La historia la tenemos que estudiar desde el presente, no la tenemos que estudiar desde el pasado. El pasado es una herramienta de la historia, pero lo que tenemos que hacer es comprender el presente. No es simple y sencillamente venir a dar discursos de cómo se vestía doña Dolores Bedoya de Molina, cómo estaba vestida el 14 de septiembre, celebrando su cumpleaños y que estaba quemando cohetes por eso y no tanto porque se iba a firmar la independencia, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, está bien saber eso, pero entonces preguntarnos, pero entonces, ¿por qué doña Dolores Bedoya de Molina? ¿Será que solo fue la que quemó cuetillos, digamos? ¿O se puede hacer una historia de las mujeres en el contexto de la independencia de Centroamérica? ¿Por qué no hacerlo, digamos, no? Y claro, está hecho, ahí hay un excelente trabajo de varias colegas que lo han hecho, pero, digamos, salir de ese discurso historicista del pasado por el pasado mismo. Entonces yo les hago esta pregunta a ustedes en el caso de la arquitectura y el diseño gráfico. ¿En dónde se queda estancada, por ejemplo, la arquitectura o el diseño gráfico en el conocimiento que se transmite en las aulas? Eso sería una pregunta para que ustedes la reflexionen. ¿En dónde se queda estancada? Porque en el caso de la historia se queda estancada en eso. Pensar desde el pasado por el pasado mismo y que haya un vicio de decir, yo quiero ser historiador y historiadora porque me encanta hablar del pasado. Eso lo hace un cronista, no lo hace un historiador o una historiadora. Bueno, pensémoslo entonces desde la arquitectura y desde el diseño gráfico. Y aquí viene otro elemento fundamental en el caso de lo que estamos hablando. También para generar pensamiento reflexivo y crítico hay que colocar al sujeto en la realidad, porque si estamos partiendo que todo conocimiento es humano, es para el ser humano y para la ser humana, es para la humanidad, no en un sentido ideal, sino en un sentido real, porque al final ese conocimiento siempre va a ser para alguien, ¿sí? Y mejor si es para una colectividad. Entonces, ¿cómo no vamos a colocar al sujeto en la realidad?
Y esto pareciera lógico, digamos, ¿verdad? En el caso de la mayoría de conocimientos, porque una obra arquitectónica no tiene sentido si no va a ser para que ahí habite, ya sea para trabajar, para vivir, para alguna actividad, personas, pues. En el caso del diseño gráfico, de nada sirve la obra de diseño gráfico si nadie la ve, si nadie comprende esa idea. Parece lógico, pero precisamente la lógica formal y el positivismo lógico nos han invisibilizado al sujeto de la realidad. Pareciera, por ejemplo, que la obra arquitectónica tiene sentido solo en sí misma. Pareciera que la obra del diseño gráfico solo tiene sentido en sí misma desde su creador o su creadora, y que entonces, digamos, esa belleza de la obra del diseño gráfico ya va a estar ahí porque sí. No, esa obra del diseño gráfico tiene que generar un cuestionamiento, aunque sea un diseño gráfico en una taza, digamos, que sirva para una cuestión de publicidad. Tiene que generar algo. Y entonces la persona que se está formando para ser diseñadora gráfica debe de tener en mente siempre que hay un sujeto que está en esa realidad al cual se está dirigiendo la obra, sea cual sea. En ese sentido, entonces, lo que el positivismo lógico, que claro, el positivismo es una gran escuela y un gran método de pensamiento importantísimo, un método de conocimiento importantísimo, por supuesto, no lo vamos a negar, porque rompió, digamos, con la hegemonía escolástica, ¿verdad? Y eso fue muy importante, pero el positivismo, lamentablemente, nos ha invisibilizado al sujeto de la realidad, porque han cosificado la realidad o ha reificado la realidad. ¿A qué nos referimos con reificación? Reificación es un sinónimo desde la economía política de la realidad. Cosificar quiere decir volver solo como objeto, todo, mientras que reificar quiere decir volverlo mercancía, en términos de la economía política, ¿verdad? Marx lo utiliza en El Capital muchas veces, este término, la reificación. Y entonces nosotros cosificamos, por ejemplo, decimos, sí, es que en el gobierno de Ubico se realizaron obras a través del arquitecto e ingeniero Rafael Pérez de León, como por ejemplo el edificio de Correos, como por ejemplo el diseño del aeropuerto, o el Club Guatemala, o el Palacio Nacional, por ejemplo. Sí, claro, pero entonces estamos cosificando la obra y hablamos, digamos, de su diseñador, pero pareciera que eso es una obra de Ubico, porque decimos, Ubico mandó a construir el Palacio Nacional. Esta es obra de Ubico, esta es obra del tiempo de Ubico, claro. Es obra del tiempo de Ubico, pero entonces hay que contextualizar esa razón sin enviar el mensaje de que esto pareciera que lo hizo Ubico. Pero más allá, ese contexto de por qué hacer un edificio de correos de esa manera, digamos. Y aquí hay muchos arquitectos y muchas arquitectas en este claustro que son críticos y críticas, y me consta, pues, por supuesto, los conozco como fraternos amigos, fraternas amigas, y también, digamos, en su obra, en sus grandes capacidades. Pero también hay que cuestionarse si las y los estudiantes están pensando de esa manera o si les estamos transmitiendo el conocimiento de esa manera, que yo me imagino que muchas y muchos sí lo hacen, pero también hay estudiantes que están dispuestos y dispuestas, digamos, a eso. Me imagino que muchas y muchos sí, pero muchas y muchos no. Entonces, se corre siempre el peligro de cosificar esa realidad, o que pareciera que el diseño gráfico está definido, vuelvo otra vez al ejemplo, solo para la publicidad, cuando en realidad no es así. Esa publicidad que solo llama a vender, 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 eso es reificar, digamos, ¿verdad? Entonces el diseño gráfico se vuelve mercancía nada más. Claro, puede ser y debe ser una mercancía en ciertos momentos, pero al final debe quien está realizando el diseño saber que hay un sujeto en esa realidad social al cual se está dirigiendo, o entonces saber qué cosas se pueden hacer y qué cosas se pueden no hacer también, ¿verdad? Es decir, digamos, de ese método positivista lógico, positivista científico, como la sociología de Comte, el conocimiento que los franceses llamaban conocimiento positivo en el siglo XIX, porque era el que se podía comprobar a través
de la experimentación, pasamos a estudiar una realidad sin sujeto. Y entonces, digamos, solamente trasladamos de manera mecánica esas ciencias exactas, esas ciencias naturales, digamos, a una realidad sin sujeto en las ciencias sociales. Y no puede haber ciencias sociales, no puede haber teoría estética, no puede haber humanidades sin sujeto social. Y esto es un principio fundamental del pensar de manera reflexiva y del pensar de manera crítica. Pero también en la cuestión de método, cuando nosotros hacemos una investigación desde la más simple, una tarea de la más simple que podemos dejarles a las y los estudiantes, hasta una investigación de grado, de posgrado, una tesis, por ejemplo, ¿verdad? Y que tiene que ver con estos elementos. Hay una gran diferencia entre el pensar teórico y el pensar epistémico, que eso también tiene que ver con el pensamiento reflexivo y crítico. Un pensamiento reflexivo y crítico siempre va a ser epistémico y no solamente teórico. Por ejemplo, el profesor chileno radicado en México después del derrocamiento de Allende, Hugo Semmelman Merino, que me imagino que muchas y muchos de ustedes conocen, preguntaba, ¿pensamos desde la teoría o pensamos desde la realidad? Ese es otro vicio que tenemos nosotros, ¿verdad? Muchas veces, y que si lo hemos superado o lo vamos superando, lo siguen teniendo muchas y muchos estudiantes, por ejemplo. ¿Se piensa desde la teoría o se piensa desde la realidad? Y me imagino que a ustedes les ha pasado, digamos, en investigaciones o como asesores y asesoras de tesis, por ejemplo, en las carreras que ustedes tienen, ¿no? Que hay estudiantes que a veces quieren forzar un tema desde la teoría. Y entonces dice, como la teoría dice esto, entonces voy a tratar de forzar esta realidad arquitectónica o esta realidad del diseño a esta teoría. Y eso no es pensar reflexivamente o críticamente. El pensar epistémico es pensar desde la realidad. Es la realidad la que nos está mostrando las cosas, no son las teorías. Las teorías son herramientas que surgen de la realidad para comprender esa realidad, pero al final lo que debe hablar es la realidad misma. Nosotros por eso en antropología hacemos una diferenciación entre la etnografía clásica y la etnografía crítica. La etnografía es el método por excelencia de la antropología. Y etnos quiere decir pueblo, quiere decir cultura también, de ahí viene la palabra etnia, ¿verdad? Y entonces etnografía que querría decir literalmente, pues la descripción de un pueblo o la descripción de una cultura o de un grupo social. Entonces la etnografía es esa descripción densa que hacemos los antropólogos y las antropólogas. Pero esa etnografía puede quedarse en ese positivismo lógico de solamente describir. Y entonces esa etnografía clásica a la persona le llama informante o le llama entrevistado 1, entrevistada 2, etcétera, ¿no? Las cosifica como si estuviera hablando de códigos, ¿sí? En vez de hablar del sujeto, de ese sujeto Mauricio Chaulón, que por ejemplo estuvo en el Seguro Social recibiendo un tratamiento y que entonces tuvo dolor en su cuerpo, que tuvo, por ejemplo, que tuvo ideas, es decir, esa persona que es informante, así colocada de una manera fría, es un sujeto social que le está brindando en una entrevista o en una conversación al antropólogo o a la antropóloga sus conocimientos, pero también parte de su vida, se la está compartiendo, ¿sí? Sus vivencias. Entonces la etnografía crítica va en la búsqueda de comprender a esos sujetos, pero no comprenderlos desde una manera, digamos, paternalista, sino comprender esa realidad social para incluso hacer propuestas que coadyuven a esa posibilidad de transformación de la realidad social. Sabemos que la realidad social no siempre se puede transformar, pero sí puede ser un principio buscar ese proceso de transformación, aunque sea a largo plazo. Entonces, por eso es de que la realidad no puede ser pensada solo desde las teorías, porque entonces cosificamos también esa realidad, sino que hay que pensarla desde el conocimiento. Por eso ustedes saben que lo epistémico es la gran ciencia del conocimiento.
Y entonces el conocimiento que nos da la realidad no se conoce a sí misma sino por nosotros. Es decir, es el ser humano y la ser humana cuando nace la conciencia, cuando surge la conciencia a nivel cerebral y a nivel de todas nuestras facultades, que nosotros nos podemos llamar seres humanos y seres humanas, y es cuando la realidad se conoce a sí misma. Pero entonces la realidad no es que nos transfiera a nosotros su conocimiento, sino que la realidad nos transfiere sus características para nosotros conocerla. Y a partir de eso poder generar teorías, pero no al revés. Y esto es parte entonces también del pensar reflexivo y el pensar crítico. Por eso, digamos, cuando nosotros hablamos del pensar reflexivo y del pensar crítico, a nivel de la academia estamos hablando de una metodología cualitativa, una metodología reflexiva de pensamiento crítico. Disculpen, no es crótico, es crítico aquí en este título. Entonces, cuando nosotros establecemos una posibilidad de conocimiento, cuando nosotros establecemos una posibilidad de hablar de lo científico que tienen nuestras carreras, tenemos que partir de lo epistemológico, es decir, ese conjunto de conocimientos que se pueden adquirir y que se pueden interpretar, que se pueden comprender, pero que se pueden reflexionar, porque reflexionar también implica tomarnos un tiempo para pensar las cosas, no pensarlas únicamente como nos dice el sistema. Invierta ahorita, fíjense, analicen ustedes ese discurso, por ejemplo, del sistema con muchos anuncios. Invierta ahora, ¿verdad? Compre su carro ya, su nuevo auto, ¿verdad? Vaya a hacer una inversión en este momento, porque si no las cosas suben. Y por eso nosotros vemos que en Wall Street o en las casas de valores es como un infierno de la rapidez esa, ¿no? No tenemos un momento para pensar, un momento para reflexionar lo que estamos pensando. Ahí no, ustedes buscan videos de cómo es el comportamiento de los corredores de bolsa, agarran el teléfono, están llamando, ven las pantallas, es una cosa infernal, ¿sí? Absolutamente, es un estrés al máximo, digamos, ¿no? Entonces, digamos, el pensar de manera reflexiva nos permite tratar de acceder al conocimiento, es decir, ahí está el elemento epistemológico de lo que nosotros estamos haciendo en nuestras profesiones cuando estamos enseñando. Lo ontológico, ¿verdad? Es decir, pasar de objetos de estudio a problemas de estudio. El ontos, ustedes saben perfectamente que significa desde la filosofía el ser. Bueno, al final preguntarnos siempre, ¿qué estamos estudiando en este curso? El curso que sea, de diseño gráfico, de arquitectura, o de historia, o de antropología, ¿qué estamos estudiando aquí? Ya no podemos decir así como tal el objeto de estudio, sino por qué no nos referimos a problemas de estudio. El problema de estudio de este curso, el problema de estudio de esta línea de investigación. El problema de estudio nos permite ampliarnos más a una realidad, tanto social como no social, mucho más integral, digamos, ¿no? Es decir, problematizar la realidad, no solo cuantificar la realidad. Claro, tenemos que hablar también en términos cuantitativos. En el diseño gráfico tiene que haber simetrías, enseñar a ser simétrico, digamos, una obra, ¿no? Sea cual sea. En la arquitectura, por supuesto que también. Pero no significa solo quedarnos ahí. No significa decir que ese edificio es la cosa y entonces ese es nuestro objeto, digamos, ¿no? Sino contextualizarlo. ¿Qué papel juega ese edificio? ¿Qué papel juega ese cartel? Si se hace, por ejemplo, un análisis comparativo del diseño gráfico en la época revolucionaria en Guatemala, en donde el grabado jugó un papel muy importante, eso es fundamental para poder entender el proceso histórico que ha llevado el diseño gráfico en un país como Guatemala, ¿verdad? Y en ese sentido, entonces, no solamente cosificar ese producto final del diseño gráfico, que puede ser el cartel, la fotografía o, digamos, la página digital, sino que esto hay que abordarlo como un proceso que nos permite establecer una relación sujetos sociales
y esto que llamamos realidad problematizada, que puede pertenecer al campo de la arquitectura o al campo del diseño o al campo de la historia o de la antropología. Por eso decía Pierre Bourdieu, ¿verdad? Un objeto teórico es un sistema de relaciones expresamente construido. Es decir, ¿a qué se refería Bourdieu con esto? Que yo como investigador, como académico, como docente, al final lo que le estoy presentando a mis estudiantes como un objeto, aparentemente objeto, digamos, ¿no? Disculpe. Y que solo estaría fundado en las teorías, al final es un sistema de relaciones entre otras formas de conocimiento, pero de relaciones sociales también. Cuando estoy hablando de arquitectura colonial, cuando estoy hablando de diseño digital, estoy hablando de relaciones sociales. Eso es algo muy importante que debemos de tener en cuenta. No solo es la iglesia, por ejemplo, de San Francisco, allá en la antigua, con sus columnas salomónicas, por ejemplo, ¿no? Con su fachada retablo, sino entender por qué es así. ¿Qué significado tenía para una orden como la franciscana dentro de la hegemonía en la época colonial? ¿Qué sentido tiene ahora el desarrollo del diseño digital y por qué lo digital se vuelve fundamental? Claro, podemos darle las múltiples explicaciones, pero al final de cuentas, todas esas explicaciones nos van a conducir a la problematización de la realidad social. Y eso es empezar a pensar de manera crítica. Por eso el pensar crítico y el pensar reflexivo nos permiten establecer un método. Al final vamos a llegar a ese método materialista dialéctico, a ese método dialéctico de ver las cosas desde sus elementos, digamos, fundamentales, pero al mismo tiempo desde sus elementos contrarios, ¿verdad? Es decir, todo va a tener sus elementos también de contrariedad. Y por eso estamos hablando de que lo metodológico en el pensamiento reflexivo y crítico nos va a exigir herramientas que desde lo epistémico, no solo desde lo teórico, sino fundamentalmente desde lo epistémico y desde lo ontológico, se ajusten a entender las cosas como proceso. ¿Cómo llegamos a la era digital en el diseño? Comprender ese proceso, ¿sí? Comprender el hecho o el acontecimiento y principalmente comprender el papel del sujeto, ese sujeto social en el fenómeno. Y entonces de esa manera, pues nosotros vamos a generar, digamos, un pensamiento reflexivo y crítico, ¿verdad? Y entonces, digamos, nuestra perspectiva va a ser una perspectiva metodológicamente más inclinada a lo cualitativo. Porque lo cualitativo precisamente en ese conocimiento académico es trascender lo descriptivo, lo contemplativo, o lo que meramente se queda como cuantificación, ¿sí? Que lo cuantificable no es malo, insisto, sino que lo cuantificable forma parte de, pero no es lo único. Entonces, por ejemplo, si nosotros entendemos que en el método... Perdón, un momento, Sí, sí, Mauricio, solo para que adelante. tomes en cuenta que quedan 10 minutos para que vayas pensando cómo ir cerrando. Gracias. Perfecto, perfecto. Si nosotros, por ejemplo, tenemos claro que los métodos, digamos, de la inducción, el método inductivo, ¿verdad? Que es ese método que nos permite desde elementos particulares poder generalizar, establecer conclusiones, o el método deductivo al revés, ¿no? Desde elementos generales poder particularizar. Muy bien, ahí estamos analizando la realidad, pero entender de que esa realidad debe ser reflexionada desde la dialéctica en sus 4 principios. No solamente establecer conclusiones que se van a quedar como conclusiones cerradas, sino tratar de transmitir, digamos, esa idea de que la realidad es, por principio, dialéctica, así la analicemos, de lo general a lo particular, o la establezcamos desde lo particular a lo general. La tenemos que reflexionar desde colocar al sujeto social ahí en esa realidad, en el qué, en el para qué, porque ustedes precisamente hablan de esto en estas denominadas competencias, ¿no? En su currículum. Pero eso no tendría sentido si no hay una colocación del sujeto ahí. Y entender las realidades de sus 4 principios fundamentales, ¿verdad? La lucha y la unificación de contrarios, la negación de la negación,
es decir, que todo se transforma, que es procesual. Lo que hablábamos hace un momento, el tránsito de lo cuantitativo a lo cualitativo y viceversa, poder integrar esas cualidades de la realidad y no las características de la cosa en sí, ¿verdad? Trascender la descripción de lo que es una obra de diseño gráfico, de una obra arquitectónica, que son importantes, pero al final preguntarse qué papel juegan en lo social. Y una cuestión importante con la que voy cerrando ya, la concatenación de lo abstracto y lo concreto en el pensamiento teórico científico. Es decir, esa abstracción que podemos hacer de la realidad, cómo la integramos a lo concreto, cómo en esa enseñanza de los planos arquitectónicos, de cómo hacer un plano arquitectónico, de cómo, por ejemplo, elaborar un cartel publicitario de una película, o un cartel de propaganda política en el diseño gráfico, que son cosas concretas, va eso abstracto que es tanto lo epistémico, lo teórico y lo social. Eso es clave, digamos, dentro de esta particularización. Y entonces terminaría diciendo que la investigación cualitativa de pensamiento crítico ve todos los espacios y todas las relaciones sin excepción como relaciones sociales y como posibles de ser problematizadas. Es decir, esta es una cuestión clave. En el pensamiento crítico, todo lo vamos a volver un problema de investigación, pero no lo vamos a volver problema como se cree. Es que este es crítico y entonces es criticón. No hay que confundir crítico con criticón, porque no está de acuerdo con todo. No, el ser crítico no es que uno diga estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, sino que se cuestiona la realidad, problematiza la realidad, dice aquí hay algo más que no conocemos y que es necesario conocer. Y por eso, digamos, en ese sentido, y con esto ya termino, en ese pensamiento reflexivo, crítico, esos métodos cualitativos nos permiten establecer que todas las perspectivas, por ejemplo, digamos, son sumamente valiosas, sin pretender verdades preconcebidas, absolutas, aunque se tiene que llegar a un conocimiento factible. Es decir, todo debe verse como si nunca hubiese ocurrido, y entonces nosotros debemos definir, bueno, esta obra que conocemos aquí de diseño gráfico, de arquitectura, si bien es cierto que ya se conoce, ya se ha explicado, hay mucha información sobre ella, qué sé yo, el edificio de correos o por ejemplo este cartel sobre la reforma agraria, analicémosla como si nunca la hubiéramos analizado, porque siempre le vamos a encontrar algo nuevo. Eso es clave dentro del pensamiento crítico. Ese pensamiento que no debe de buscar la moralización, que no debe de buscar civilizar al otro, sino que debe de buscar ese diálogo para poder entender eso que se está tratando de estudiar desde el humanismo, sin tratar, digamos, de buscar solo verificaciones, sino generar conocimiento, porque la realidad no es cerrada, la realidad siempre va a estar abierta y se busca la transformación de la realidad, y por eso pues terminamos otra vez como empezamos. Pues si los filósofos se han encargado de contemplar el mundo cuando lo importante es transformarlo, preguntarnos nosotros, qué estamos dispuestos a seguir haciendo para esto, ¿no? Pues bueno, muchísimas gracias por este espacio y espero que poder aportar algo a lo que ustedes ya hacen muy bien.